Y yo les traigo algo que ya habían visto en el congreso pasado. Me tomé la molestia de repetir muchas de las imágenes que están aquí. Sin embargo, debo de confesarles que desde la vez anterior yo hacía mención que para mí, como radiólogo, era algo nuevo, meterse un poquito más a fondo al campo del pie, ¿no? Obviamente nosotros como radiólogos pues vemos de la cabeza a los pies. Y en especial su servidor pues se enfoca más en el ámbito de lo musculoesquelético. Entonces yo en mi práctica diaria reviso muchos atletas, ahora sí que de diferentes lesiones, de diferente tipo, y no me había tocado de repente estarme metiendo un poquito en el ámbito de los pies. Obviamente uno revisa placas de pies y estas van enfocadas más que nada a buscar fracturas o buscar tumores o ese tipo de lesiones, ¿no? Con todos los métodos de imagen que hay. Debo de contarles que por ahí hace aproximadamente casi más de 2 años su servidor empezó con la onda de meterse en la moda deportiva. Ustedes deben saber que la moda deportiva tuvo un boom en el ámbito del CrossFit, ¿verdad? Entonces esta cuestión me empezó a originar múltiples molestias y de repente pues uno le achaca que todas las molestias se deben al ejercicio, ¿no? Y empiezas con una cosa, empiezas con otra. Por ahí platicando con un buen amigo traumatólogo que a lo mejor ustedes lo conocen, que es el doctor Juan Manuel Castañeda, él me hacía mención de que pues algunas de las molestias se derivaban por alguna cuestión de mis pies. Por ahí entonces tuve la oportunidad de conocer a Ricardo y empezar a ver esto de mis pies, ¿no? Y lo que les voy a presentar ahora, para no hacer largo aquí la introducción, es realmente qué ha pasado con mis pies, ¿sí? Yo creo que pues de repente ustedes tienen muchos pacientes y algunos los ven porque son muy continuos los pacientes y muy disciplinados en seguir acudiendo con ustedes. Algunos otros de repente pues a lo mejor ya se pierden y no los vuelven a ver hasta dentro de 2 años o más, ¿verdad? Y yo realmente quise hacerle un análisis a mis pies, ver qué pasaba, primero ver cómo estaban antes de que yo fuera visto por un podólogo, ¿no? Y luego, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando me pone las plantillas? ¿Qué se modificó en mi pie? Y ahora, ¿qué se ha modificado o qué ha pasado a 1 año de usar las plantillas? Yo puedo confesarles que me siento más a todo dar, así es que de lujo, ¿no? Yo en mi vida personal puedo decir que pues, de pocas, ¿sí? Pero realmente, anatómicamente y bajo los rayos X, ¿qué ha pasado con esos pies? ¿Sí? Porque ahorita voy a mostrarles también algo que estamos haciendo un poquito en cuestión de indagar qué pasa con el pie, ¿sí? Yo sé que ustedes actualmente hay mucho en el ámbito de la biomecánica, donde ya se analizan hoy en día hasta los atletas en tiempo real, ¿verdad? Cómo se mueven, cuál es la presión que ejerce un pie en la superficie, hay de todo. Entonces nosotros también quisimos ver bajo los rayos X qué pasa con las estructuras del pie internamente cuando le aplicamos la presión, el peso corporal. ¿Y qué pasa con ese pie cuando no tiene el calzado? ¿Qué pasa cuando tiene el calzado? ¿Y qué pasa cuando tiene la plantilla? ¿Sí? Entonces esto es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿sale? Esto pues es una visión diferente, ¿no? Es algo en lo cual nosotros como radiólogos pues yo ratos que me agarro ahí con mis residentes haciendo estas cosas se me quedan viendo como diciendo, ¿y el doc de ahora de cuál fumó, no? ¿O por qué se mete tanto en el rollo eso de los pies? Pues si ya todo lo que hay en los pies en medidas y en mediciones pues ya está descrito. Entonces yo les empiezo a contar y les empiezo a intrigar, ¿no? Entonces es algo que quizás no vemos muy a menudo. Miren, ahí perdón por la falta de ortografía. Estos son mis pies sin las plantillas, vistos en una proyección posterior anterior. Realmente
yo diría pues nada relevante, ¿sí? Anatómicamente no somos perfectos, ni mucho menos yo, ¿verdad? Puedo decirles que un poquito la tendencia a empezarse a desviar siempre el primer ortejo, yo le podría atribuir que hace rato oí el comentario que pues a nosotros nos gustan algunos zapatos, ¿verdad? Pero no todos los zapatos son lo tan adecuados que deberían de ser. Y realmente ese es un gran problema. Yo aún lo sigo diciendo, ¿no? Voy a una zapatería y de primero, ¿qué buscamos? ¿Lo que nos quede más cómodo? No, ¿verdad? Lo que nos gusta. Y luego ya metemos el pie y ya empieza a decir no, pues sí, pues no. El problema, yo sigo diciendo, y no sé si me equivoque en cuestión de las mujeres, pero de repente meten el pie y luego uno voltea a verle la cara a ver qué rollo. ¿Lo ven? ¿Lo ven? No, sí, Y el día de la fiesta, no sé, a los 20, 30 minutos, ya no lo quieren, ¿no? Entonces de repente dices tú, uy, entonces ¿qué pasó? No, es que me cala muchísimo. Y luego le preguntas, oye, pero pues en la tienda te lo probaste tú. No, pues es que ahí no me calaba. Yo creo que ahí más bien más le gustaba, ¿no? Más que le calara. Y bueno, miren, ahora ¿qué pasa con los mismos pies dentro de los zapatos? Vean que también el mismo zapato hace que el primer ortejo empiece a desviarse, ¿sí? Entonces yo les decía a mis residentes, híjole, yo creo que cuando la industria del calzado ha prosperado muchos materiales y le ha hecho muchas cosas. Yo recuerdo que en algún punto de la vida de uno, sobre todo cuando uno está chico, antes los papás usaban mucho los zapatos de bota, si ustedes recuerdan. Casi todos querían poner zapatos de bota y luego que suela de baqueta y hacían quizás en forma empírica muchas cosas, ¿no? Y la industria del calzado ya actualmente, que por lo menos en lo que yo veo en los zapatos de los niños, pues casi todos son de material muy flexible, ¿no? Ya les agregaron hasta una plantilla que les eleva el arco y han hecho varias innovaciones que no sé hasta dónde, porque yo no he encontrado un estudio que realmente diga pues que en tantos niños la industria zapatera o qué sé yo hizo estas pruebas y hizo estas modificaciones en base a lo encontrado, ¿no? Realmente no lo hay. Entonces no sé en base a qué han ido ellos modificando las cosas. Bueno, y ahora vean, este es el mismo pie o mi pie derecho, visto cómo se ven rayos X apoyado, sin ningún zapato, descalzo totalmente, ¿sí? Ahorita vamos a ver cuáles son los ángulos, por lo menos el ángulo del arco plantar, que es el que por lo menos para mí tiene un poquito más de interés, ¿sí? Puedo decirles que aquí tenemos una variante anatómica, un ostrígono, esta es una variante normal de los pies, se lo pueden encontrar muy a menudo. Aquí está el pie, dentro del zapato, sin estar la plantilla. Y vamos a ver también qué se va a modificar, qué se modifica aquí, aquí y con la plantilla. Ah, caray, creo que me salí. ¿Podemos regresar? Ok. Ahí está el pie contrario, descalzo también, y está igual, dentro del zapato, sin la plantilla. Bien, ahora, aquí está, zapato derecho, o el pie derecho, sin la plantilla, y aquí ustedes pueden apreciar dónde está la plantilla. ¿Sí? No hay realmente, si lo ven, bajo los rayos X, una gran modificación. Si nosotros nos basáramos nada más en eso, pues no habría muchos cambios, ¿no? Que ver, pero obviamente, pues el que hay que ver es cómo se está modificando el arco, ¿verdad? ¿Ok? Traigo fijación con ese botón. Ok. Ahí está el pie contrario, de igual manera, dentro ya la plantilla del zapato. Ok. Bien, miren, aquí están algunas de las mediciones.
¿sí? Aquí está el pie derecho, medido, el arco, y si ustedes recuerdan, el valor normal o el estandarizado va de 120 a 130 grados, que tendría que ser el rango normal. Todo lo que está por abajo es un pie cabo, ¿verdad? Todo lo que está por arriba pues es un pie plano. Entonces, viendo este análisis de aquí, estamos tomando el arco cuando el pie no había estado sometido a ningún tratamiento. Dígase que fue cuando yo llegué con Ricardo y le dije, oye, ¿sabes qué? Pues me mandan que porque creo que la bronca está en mis pies. Y me di la tarea de tomar yo una placa. Entonces el ángulo era de 117. Yo diría que estaba 3 por abajo del rango normal, ¿verdad? De los 120, o sea que me salí 3 grados de lo normalito. Entonces de repente yo decía, bueno, pues si estoy 3 grados, ¿a poco 3 grados son una bronca? Pues yo digo que sí, ¿no? Porque a mí me dolía. A mí me dolía mis 2 pies, de hecho más el derecho, y me dolía mucho mi cadera. Entonces, era algo importante el ver qué estaba sucediendo, ¿no? Entonces, después me di la tarea, obviamente, de meter el pie dentro del zapato y ver qué pasaba. Y vean qué sucede. Bajó hasta 109 grados. O sea, mi pie se hizo más cabo. El zapato hizo una modificación, de mi punto de vista, significativa en los ángulos. Vean, simplemente le está quitando 8 grados. O sea, yo siento que es muy significativo lo que hace el zapato. Ahora, ahí está nuevamente, ¿sí? El zapato, y ahora dentro de la plantilla. Vean ahora la plantilla, hace un proceso de compensación y eleva a 112 grados el arco plantar. Entonces, yo hacía el comentario mucho con mis residentes que realmente todo tiene que ver. El hecho de que tú uses un cierto calzado y que ese calzado sea, en este caso yo utilicé mi calzado del día, ¿sí me entienden? O sea, vaya, del diario, aquel calzado que regularmente uso continuamente para mi trabajo, porque de repente pues tenemos en el stock pues zapatos para hacer ejercicio, zapatos que para ir a las fiestas, ¿verdad? Algunos zapatos que nos gustan, yo digo que algunos zapatos que nos gustan mucho, pero uno casi nunca se pone, no entiendo yo por qué la razón, pero sí los tenemos ahí. Y los de batalla, ¿no? Yo les digo los de batalla, los que uno casi por rigor han de pasar por los pies mínimo 4 o 5 veces por día. Y de hecho son los zapatos que uno voltea a ver cuando uno sabe que va a tener un día pesado, ¿no? Dicen, no, esos aquí. Entonces yo decidí usar esos, ¿no? Para ver, pues realmente, pues, ¿qué pasaba, no? A lo mejor me pongo otros que casi no uso y pues no puedo tener una apreciación tan real de qué sucede. Bueno, entonces sí hubo una modificación, ¿no? Sí hubo una modificación de 112 grados. Ahora, esto fue al inicio, ¿sí? Esto, cuando yo estrené mis plantillas, cuando por primera vez mis pies usaron unas plantillas hechas por un podólogo, esto fue lo que pasó, ¿sí? Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Qué sucedió? ¿Sí? Bien, vean. Esta es la toma original y ahora quiero que vean la fecha de esta, ¿sí? Del 25 del mes pasado, ¿sí? Y ahora, descalzo, 117. Ahora, descalzo, el mismo pie, 110. Ya no regresó nunca mi pie a los 117. ¿Ya no? Yo, la verdad, les soy sincero, yo no hubiera pensado que eso iba a pasar. Y ahora, de repente dije, bueno, sale, se modificó. Pero realmente, ¿se está modificando qué? ¿Sí? Obviamente,
Yo diría que lo que más se está modificando es la resistencia, el tono de las estructuras musculares. Se han ido acostumbrando a tener una posición, y esa posición, yo creo, aún no les puedo decir que he concluido con eso, pero en un análisis que le he estado haciendo, yo creo que ahora mi pie, aunque lo saco del zapato, intenta mantenerse ahí a toda costa, independientemente ahora sí la presión que yo le ejerzo, ¿no? Puedo decirles que el otro día platicando con un compañero médico, que de hecho también acaba de ver Ricardo, quiero yo hacer una comparativa con él. No había tenido yo de cerca a alguien que también estuviera en una situación similar, entonces apenas voy a arrancar, podemos decirlo así, la vigilancia de su pie y ver qué sucede. Él fue operado de hecho de niño, de un problema del pie, ¿sí? Con un problema de los escafoides, y ahora pues ir haciendo el análisis qué sucede y qué realmente se modifica. Vean, ahora, ahí estaban los 109 grados cuando mi pie estaba dentro del zapato, ¿verdad? Y ahora vean, ya no se deja tan fácil. ¿Se acuerdan que estaba en 110? Ahora lo meto dentro del zapato y solamente pierde 3 grados. ¿Recuerdan ustedes en cuántos grados perdió de inicio cuando entró en el zapato? 8, ¿verdad? Fueron muchos. Ahora vean qué sucede. Ahora, de la situación original, al meterlo al zapato, de esos 8 que perdió, ¿sí? Ahora uno podría decir, sigue perdiendo más, sigue siéndose de más cabo. Pero realmente si analizamos ¿qué pasó con este pie? ¿Cuántos perdió? ¿Sí? De lo inicial. Aquí estaba en el inicio, aquí estaba totalmente descalzo, igual que aquí. Aquí perdió 7, ¿verdad? 7. Digamos que perdió, ¿sí? Perdió 7 grados en una posición natural, ¿sí? O sea, no está apoyado en nada, no tiene nada por debajo, simplemente a la pura superficie. Ahora, aquí, 109 dentro del zapato, 107, ¿sí? Si lo tomamos en referencia, que aquí estaba en 110, únicamente perdió 3. O sea, hubo una modificación menos drástica que en el inicio. Ahora, ¿qué pasa con las plantillas? Ahí está ahora con las plantillas. Había modificado anteriormente, estaba en 109 y con las plantillas subía a 112. Y ahora se mantuvo. No hubo ya ahora una modificación, si lo ven, 107 sin la plantilla, 107 con la plantilla. Trató de mantener ahora la misma postura que tenía. Yo intento tratar de pensar, bueno, ¿qué realmente está pasándole al pie? Se supone que la plantilla debe de ejercer un cambio ahí, o realmente el pie se adaptó a la circunstancia de la superficie y del grueso del zapato. Entonces, como todo nuestro organismo, tiene cierto grado de memoria. ¿Qué pasa? Lo metes y quizás al meterlo, él hace la corrección y le meto la plantilla y él sigue teniendo la memoria de que esa plantilla ya estaba ahí. Quizás, si vuelvo a usar mis zapatos sin la plantilla por un largo tiempo, probablemente vea yo que también se vuelve a remodificar el ángulo, ¿verdad? Vean, y esto también es interesante, este es el pie izquierdo. El pie izquierdo de inicio actualmente tiene 111 y dentro del zapato se eleva a 113 y con la plantilla desciende a 110. Entonces realmente este pie tiene menos variación. De ahí que platicando yo con mis colegas, pues radiólogos, de repente creo que es importante que muchos de ustedes evalúen muchas cosas que creo que las hacen, porque yo en mi evaluación que siempre me hacen cuando voy, te preguntan el peso, porque creo que es importante. Acuérdense que es importantísimo, pues cuánto está cargando cada pie,
¿sí? Yo también creo que es importante saber si ya existe una posible lesión en uno de los pies, que eso esté modificando las cargas biomecánicas al otro pie, de tal forma que todas esas variaciones tienen que estar plasmadas, ¿sí? Para poder entonces nosotros determinar qué será lo mejor de utilizar en cuestión de ese pie o del pie afectado, ¿verdad? Ahora, esto ya se los había mostrado, se los mostré la vez pasada, todo lo que la imagenología puede hacer un poco en reconstrucciones para ver los pies, ¿sí? Actualmente hay equipos que pueden reconstruir los pies de todos los ángulos, ¿sí? Pero hay poco o todavía no hay un campo tan grande conocido para los médicos, por lo menos para los médicos que no nos dedicamos completamente al ámbito de las estructuras óseas, ¿no? Como los traumatólogos. Obviamente ellos son los que más evalúan cosas como estas. Nosotros somos ahora sí que los ojos detrás de ellos, ¿no? Viendo un poco más allá de lo que ellos quizás puedan contemplar o puedan ver. Yo de ahí que podría decirles que hoy en día creo que son indispensables cualquier estudio biomecánico para un paciente cuando va a necesitar una corrección de cualquier tipo y sobre todo en sus pies. Algo que a nivel mundial quizás ya se estaba haciendo, pero aquí en México yo todavía no he visto que se haga tan frecuentemente, ¿sí? Hay muchos pacientes con muchos problemas en sus pies y quizás pues por razones de costo, razones económicas no se hacen una evaluación completa de sus pies y tratan de indagar pues qué está sucediendo. Vean, estos son imágenes que ya les había mostrado en el congreso pasado, ver realmente cómo los equipos pueden ir reconstruyendo capa por capa hasta dejarlo con todo y el zapato, ¿sí? Entonces es muy padre poder apreciar la estructura ósea, cómo se adapta dentro del zapato, cuáles son las estructuras de ese zapato y obviamente pues puedes evaluar hasta la plantilla que se estaba usando, ¿sí? Para la modificación de ese pie. Entonces es muy padre ver todo esto, ¿sí? Pero realmente la finalidad o el punto concreto es qué sucede, porque realmente yo quisiera saber cuántos de ustedes le solicitan estudios radiográficos a su paciente. Vean, son pocos, ¿verdad? Y yo les puedo decir, yo en lo personal, como médico radiólogo y que ve más lo musculoesquelético, de repente me mandan muchos pacientes con problemas de dolor de pie. Y pues buscamos diferentes patologías, obviamente problemas de tendinitis, problemas de capsulitis en las articulaciones, problemas algunos más allá como desgarros, algunas lesiones como los neurinomas de Morton. Buscamos diferentes cosas. El detalle es que uno como radiólogo de repente revisas al paciente y no le encuentras nada. Y el paciente dice, pues es que ahí me duele. Y cuando más piso y cuando le hago. Y tú, ándale, llora. Y el paciente quiere que uno como radiólogo le dé una respuesta, y más cuando estás con el ultrasonido ahí paseándote en el pie y todo, y no le ves nada. Yo les soy sincero, algunos me los he llevado hasta a la resonancia magnética y les hago resonancia magnética y tampoco nada. Y ahora digo yo, ¿y qué le digo? Oiga, no sea payaso, no tiene nada. Cuando yo ya también lo viví, ¿no? Entonces, yo ya viví esa parte de decir, pues mi pie me duele. Y ahí estoy, yo solo, ¿no? Así que autorrevisando, sí, pues no me encontré nada y pues, ¿por qué me duele? Y luego empiezas a platicar con amigos fisiatras y todo. No, pues es que la actividad física y que esto y que el otro, y que bájale aquí, que bájale acá, y pues le baja uno, le sube y haces maromas y sigues igual. Y dices tú, pues no manches, ¿y ahora qué? Y les puedo decir que en lo personal, cuando empecé con las plantillas también, de repente me cruzaba mucho el nombre de Ricardo aquí, porque decía, yo no sé para qué carajos fui. Duré la primera semana que me dolían más los pies, dije, no, se me hace que estamos peor. Pero ya, y me acuerdo mucho de una frase que me han dicho cuando me revisan. Mira, tengo pacientes que de repente tienen las plantillas, no las quieren, las avientan y después
van y lloran porque les hagan unas. Y yo decía, ay, qué manchados, No, es serio, Yo les puedo contar, le decía a Ricardo, que ahora en diciembre, para no hacerles largo, en diciembre me dice mi esposa, oye, vamos a comprar los regalos de Navidad. Ah, pues órale, vamos. Ya andábamos en la calle, vamos. Nunca por aquí me cruzó en mi cabecita que me faltaban dos cosas importantes, ¿sí? Realmente una era la tarjeta de crédito, no la traía, pero bueno, pues ni modo. No, la pieza más importante es que yo traía, me había puesto unos tenis, unos Vans, que casi nunca me pongo. Me los puse porque según yo no iba a hacer ninguna caminata fuera de lo convencional, ¿no? Pues ahí en la camioneta y te bajas, te subes y pues ándale que me chuto 2 horas y media caminando. De repente, pues no parecía pasar nada. No, al otro día, sin la plantilla, con los zapatos totalmente planos, no les miento, me eché 4 sesiones de fisioterapia para tratar de que se me quitara el dolor, primero de mi pie derecho y de ambas pantorrillas. Y de repente, cuando me pongo las plantillas y me pongo los zapatos, lo primero que digo, ¿dónde estabas con ese día? Entonces, creo que a lo mejor pocos son los pacientes que tienen la oportunidad de venir, contarles la vivencia y aparte hacer un análisis un poquito más a fondo de lo que puede suceder dentro del pie, ¿no? Y que realmente haya una repercusión biomecánica. Ahorita yo he tratado también de empezar, de hecho voy a empezar a hacer un poquito de un censo con mis propios residentes, en tratar de analizar sus pies. Ninguno de ellos usa plantillas, pero ahora quiero analizar sus pies y quiero analizar su columna y ver realmente qué repercusión en el eje biomecánico general tiene si les hacemos una modificación a sus pies, por ejemplo a los que tienen escoliosis. Realmente repercute el modificar esto de aquí, repercute completamente y en qué grado a nivel de la escoliosis. Yo sé que hay estudios que han tratado de hacer de ese tipo, ¿sí? Pero realmente sí hay algo a fondo o realmente, porque acuérdense, yo le decía a mis residentes que es medio complejo. ¿Por qué? Porque obviamente pues todo va cimentado desde abajo hasta arriba, ¿no? Pero también nosotros tenemos músculos que se encargan de la estabilización y hay que ser a veces muy enfático en decir qué tanto esos músculos están desarrollados y qué tanto estabilizan cierta parte anatómica de nosotros. ¿Y qué pasa al paso del tiempo, verdad? Porque no es lo mismo tener 20 años que 30, que 40, que 50, y no es lo mismo que una persona a los 20 no haga ninguna actividad física a una persona que hace actividad física o que es un atleta de alto rendimiento, ¿verdad? Porque su estructura muscular es mucho más fuerte, más potente, se estabiliza más, pero también se exige más. Y la que no, pues le pasa también lo contrario, ¿no? Es más débil, es más susceptible a múltiples cosas. Entonces ahora quiero que vean esta imagen, ya la habían visto, pero ahora quiero que vean qué sucede con el pie cuando uno le pone la carga. Vean. A lo mejor ustedes dicen, pues yo ni veo casi que ni se mueve. Sí se mueve, ¿verdad? Sobre todo el metatarso sufre toda una modificación. Cuando uno apoya todo el peso del cuerpo aquí. No hemos podido, les soy sincero, no hemos podido registrar, ¿sí?, cuál es la modificación en los ángulos. De hecho, está uno de mis residentes echándole, uno de los que le gusta más la onda de la tecnología, echándole ahí las ganas en tratar de que el equipo en el que estamos haciendo esto nos desglose, imagen por imagen, de todo el movimiento, para poder medir los ángulos conforme va ejerciéndose la presión, ¿sí?, corporal, para ver realmente todo lo que modifica y cuánto corrige, ¿sí?, el movimiento. Vean, aquí está ahora el pie dentro del zapato, y ahora vean también qué es lo que hace. Vean, ahora existen más modificaciones, tanto se
mueve el astrágalo como se mueve obviamente todos los metatarsianos, ¿sí? Entonces, es importante, aquí no tiene la plantilla, no está la plantilla, aquí está el pie, y ahora con la plantilla. Y también quiero que vean qué sucede. Vean, ahora existe una mayor corrección y esa corrección pasa hasta la tibia y el peroné. Entonces, realmente la plantilla, yo de mi punto de vista en lo personal, en lo que hemos tratado de ver, es que la plantilla no solamente corrige la parte del pie, trata de meter un impulso de corrección hacia la dinámica de la tibia y el peroné. Cosa que realmente yo en lo personal sí creía que podía haber una modificación, pero no una modificación llevarla hasta esa dimensión, ¿sí? Entonces yo ahora creo que es importante tratar de analizar qué puede suceder con todas estas modificaciones ya a nivel de la cadera o de la columna, sobre todo de la columna, que hay pacientes que creo que son más notorios cuando tienen escoliosis y que a lo mejor tienen acortamiento de un miembro pélvico, ¿sí? Y que realmente se han acostumbrado a lo largo de su vida a caminar de una manera. Y creo que en mi experiencia personal, de repente es difícil modificar la forma de caminar, ¿sí? Pero es más difícil ya de repente poder dejar las plantillas una vez que tu cuerpo sabe o se empieza a enseñar a caminar diferente y sobre todo a caminar sin ninguna molestia, ¿verdad? Entonces, ojalá y esto pues lo sigamos indagando, ojalá y tengamos algunas más referencias. Yo en lo personal espero después compartir con Ricardo la posibilidad de uno de los comentarios que me hizo. Él actualmente creo que cuenta ya con un equipo para ver biomecánica de la pisada. Me interesa mucho saber ahora cómo está, cómo se ejerce la presión en diferentes puntos y realmente si nosotros como radiólogos, que les vuelvo a repetir, es un campo en el cual no nos metemos, ni nadie se mete a ver este tipo de cosas, realmente sí hay algo que le podamos aportar, ¿sí? Porque realmente uno en el ámbito médico puede a veces caer en la demeritación de lo que hacen otras personas, ¿sí? Y creo que eso está mal, porque lo haces cuando desconoces realmente cuál es el alcance que tiene aquella otra persona, aunque su profesión no sea completamente del ámbito de la medicina, ¿sí? Yo lo he vivido en la cuestión, ahora en cuestión de la podología, lo he vivido con la cuestión de los maxilofaciales, hacemos muchos estudios para ellos y me invitaron una vez a un congreso y pues uno va a dar la plática de todos los tumores, todo lo que te encuentras feo dentro del macizo facial, pero nunca te imaginas, obviamente los médicos de maxilofacial, si ustedes saben, no son médicos como su servidor hizo 6 años de medicina y luego hizo 3 años de la especialidad de radiología e imagen para convertirse en médico radiólogo. Los odontólogos, ellos hacen odontología y luego hacen 4 años de maxilofacial